Buenos días a todas y a todos. Vamos un poquito tarde, pero vamos a empezar. Muchas gracias por venir, y más en un puente, que se pueden hacer cosas diferentes, ¿verdad? Hasta en Madrid. Muchas gracias a Rodolfo por también venir, y también en un puente. Rodolfo es periodista, ejerce el periodismo desde hace 30 años, y 25 de esos años lo ha hecho en España. ¿No me oye? Ah, que me ponga derecha para que salga bien. Vale. Ha sido... ¿No? ¿Así? ¿Así mejor? Vale. Ha sido subdirector de Geo, colaborador, ha sido Yes del País, de Muy Interesante. Bueno, tengo aquí anotadas muchísimas cosas. En Argentina y en España, porque Rodolfo es uno de los argentinos que han venido a darnos su inteligencia a este país, como en otro momento fuimos los españoles a darles nuestra inteligencia. Actualmente trabaja por su cuenta. Fue activista de la UTBBA, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y sigue vinculado con ella. Ayer estuve viendo un poco de la UT tal, y siguen habiendo periodistas perseguidos y con muchas dificultades en Argentina. Es miembro de la Asamblea Moratala del 15M, como yo, desde su inicio. Ha sido un gran colaborador en el grupo de Economía y Política. Hemos hecho cosas muy interesantes y siempre podemos contar con él. Rodolfo nos contará la problemática del periodismo desde dentro, las crisis que afectan al periodismo y a los periodistas, y ya sabéis que la charla se titula La encrucijada del periodismo, las 4 crisis del cuarto poder. Se llama Rodolfo Chisliansky, que no lo he querido pronunciar por aquello de si me salía mal, pero parece que más o menos. Bien. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias a la gente de Economía Sol por esta invitación. Este ciclo varias veces estuve sentado escuchando y es un placer, es un honor estar de este lado del megáfono. Cuando Teresa me llamó, me dijo de dar esta charla, lo que me dijo en realidad fue si quería dar una charla sobre la manipulación en el periodismo. Yo le dije que no, que yo de manipulación en el periodismo no iba a hablar, que yo podía hablar de eso que aparece en los carteles, que posiblemente acabe derivando en el tema de la manipulación. Pero una de las cosas que me enseñaron, de las cosas que aprendí en el periodismo, es que no debemos prejuzgar, que el buen periodismo se hace a base de datos, de interpretar esos datos, de tratar de difundir esos datos de la manera más objetiva posible. La objetividad no existe, pero de la manera más objetiva posible. De opinar siempre que se aclare que se está dando una opinión, y a partir de ahí es el que recibe la información el que tiene que determinar qué es lo que está diciendo, qué es lo que se está contando, qué es lo que está pasando. Si yo empiezo a hablar de manipulación en el periodismo, estoy prejuzgando que el periodismo manipula, que los periodistas somos mentirosos y todas estas cosas que nos suelen decir últimamente a un colectivo que ha pasado de ser muy prestigioso a estar muy maltratado en los últimos años. Mi idea en esta mañana es tratar de dar algunas claves, de contar un poco cómo ha sido este proceso. Creo que hay 4 crisis grandes, algunas más, en mi criterio, un poco más pequeñas, pero que por ahí también las mencionaré. Y mi idea básicamente es tratar de, ya que hicisteis el esfuerzo de venir aquí un domingo de puente, tratar de pasar un rato lo más ameno posible. Aquí se me ocurre un chiste muy de Lelutier, que es a menos que tengan otras cosas que hacer un poco más interesantes, pero bueno. Como al final, haga lo que haga, uno termina hablando de uno mismo.
yo voy a tratar de ser original y en lugar de terminar hablando de mí mismo, de nosotros mismos, de los periodistas, voy a empezar hablando de nosotros mismos. La primera de las crisis de las que voy a hablar es justamente la que tiene que ver con nosotros, con los periodistas. Hasta los años 70, el periodismo, no solo aquí, en el mundo, se nutría de una cantidad de gente que llegaba a esta profesión, a este oficio, movido pura y exclusivamente por la vocación. No existían prácticamente en ningún lado facultades de periodismo, facultades de ciencia de la información, facultades de comunicación. Los periodistas nos hacíamos solos, porque nos gustaba esto, porque nos llamaba la atención, porque sentíamos, bueno, vocación, necesidad de ir a buscar la noticia, de comunicarla, nos gustaba escribir, nos gustaba hacer entrevistas, nos gustaba estar donde ocurrían los hechos, nos gustaba investigar, cada uno en su ámbito, cada uno dirigido hacia secciones diferentes, hacía eso. La época de oro del periodismo, que fue la primera mitad del siglo XX, se hizo a base de estos periodistas que hacían de su vida, es decir, hacían de su oficio su vida y viceversa. En España, concretamente, a partir del año 72, se crearon la Facultad de Ciencias de la Información, aquí en la Complutense y en la Universidad de Barcelona. A partir de ese momento comenzó una explosión de estudios de periodismo, con distintos nombres, en facultades públicas, en facultades privadas. Todos los años, cada vez de una manera más creciente, había miles de chicos que se apuntaban en la Facultad de Periodismo. Y para entrar a trabajar en los medios, ya a partir de los 80 y los 90, empezó a haber titulitis. Solo se puede entrar a trabajar si tú tienes un título de una facultad que diga que eres periodista. Las facultades de periodismo enseñan muchas cosas, dan unas ideas generales, funciona más o menos como funciona la universidad en general en este país. Ahí está el informe PISA para decir cómo funciona la educación en este país. Y suelta al mercado todos los años una cantidad de chicos con ganas, algunos más, otros menos, pero habría que ver cuántos con vocación. Tener un título de periodista no significa ser periodista, igual que lo contrario. El periodismo en las facultades es una facultad, una materia muy María. Hay mucha gente, hay muchos chicos con vocación que hacen periodismo, ¿no? Y que estudian en la facultad. Esto, por supuesto, hay que tomar las cosas como son, ¿no? Y hay chicos que salen de la facultad que son buenísimos y que hubieran sido buenísimos periodistas sin ir a ninguna facultad. Pero la realidad es que hay mucha gente que hace periodismo porque no sabe otra cosa que hacer, porque le da un conocimiento general de las cosas, porque ser periodista, mientras uno no quiera ganar dinero, mola, porque si tienes algún sitio donde trabajar, pues llegas por la mañana, lees el periódico y encima te vienen bien porque te estás enterando de las cosas, no te regañan por leer el periódico, nadie llega a su trabajo y se tira hora y media, 2 horas leyendo el periódico, porque de vez en cuando te dan un pase gratis para ir a ver la final de la Champions que todo el mundo se muere por ir, o para ir al Festival de Cannes, o para ir, yo que sé, a la ópera, o a lo que cada uno le guste. Y encima no solo va gratis, te pagan el billete, te pagan las dietas, sino que además te pagan el sueldo por eso, si cobras por hacer esas cosas. Mola mucho ser periodista, siempre que no quieras ganar dinero. Entonces, es una profesión a la que acceden, en la que ingresan muchos chicos que después quieren trabajar de lo que han estudiado, como es lógico. Eso ha hecho que durante estas últimas décadas haya crecido una cantidad de mano de obra muy barata, con acceso a las redacciones, y que han
han hecho que la profesión de periodista haya perdido parte de su valor y parte de su peso. Porque no todos los que entran en las redacciones lo hacen por auténtica vocación, no todos los que entran en las redacciones lo hacen por auténtica capacidad, ni los que se quedan lo hacen por auténtica capacidad. Este es un país donde lamentablemente dos de las ideologías más importantes son el amiguismo y el enchufismo, y donde es difícil crecer por méritos propios. Entonces, eso ocurre mucho en las redacciones. Eso ha venido pasando sobre todo en los últimos 10 o 15 años. Nos encontramos entonces con un nivel de periodistas que ha decrecido en relación al nivel que había desde los años 70 hacia atrás. Ese es un problema. El otro problema es que, y esto sí que atañe a los periodistas antiguos, a los modernos, a todos, es que los periodistas nunca nos hemos, o bueno, por lo menos lo que yo conocí aquí, nunca ha tenido conciencia de clase. El periodista nunca se creyó trabajador. El periodista en general se creyó por encima del nivel medio de los trabajadores, intelectualmente, socialmente, en algún caso y en una época económicamente. Nunca se sintió afectado por lo que le pasa a los trabajadores. Yo vengo lo contaba antes Teresa en la presentación, yo vengo de la Argentina, en Latinoamérica en general. El periodismo tiene estos mismos problemas, pero hay una conciencia de trabajador muchísimo más arraigada dentro del periodismo. La FELAP, la Federación Latinoamericana de Prensa, conformada por los distintos sindicatos de periodistas en cada uno de los países de Latinoamérica, es realmente una federación muy fuerte, que hace mucha actividad, que es un contrapeso importante para lo que es la Sociedad Interamericana de Prensa, para todo lo que agrupa a la patronal, a todo lo que agrupa a las empresas periodísticas. Cuando yo llegué en el año 88 aquí a España, me encontré con que no existían sindicatos de periodistas, solo existía, y sigue existiendo, un centro que se llama FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Prensa, que agrupa a las asociaciones de prensa. Aquí en Madrid es una de las más grandes, la Asociación de Prensa de Madrid. Pero esas asociaciones de prensa son en realidad mutuas. Nunca realizaron ninguna actividad sindical ni se lo propusieron, entre otras cosas porque sus miembros y su junta directiva siempre ha estado conformada por gente muy vinculada a las empresas, y porque la actividad que se plantea es otra: un seguro médico, organizar la corrida de toros de la prensa todos los años, conseguir entradas más baratas al teatro, acuerdos con hoteles, bueno, estas cosas en plan mutua, no en plan sindical. Los últimos tiempos sí que han tenido algún tipo de actividad, porque no les quedó más remedio, porque ya clamaba el cielo que no dijeran nada con todo lo que estaba pasando, pero bueno, la realidad es que nunca han tenido una actividad sindical. Eso fue lo que yo me encontré en el año 88, cuando, aunque estaba difícil en aquel momento ya el tema del trabajo en los medios de prensa, no hay comparación en relación con lo que está pasando ahora. 25 años más tarde y después de todo lo que cayó, la situación es exactamente la misma. Los periodistas, por lo menos aquí, no hemos hecho absolutamente nada por mejorar la situación. No hemos sido capaces de unirnos, de juntarnos, de tomar conciencia. Ha sido un sálvese quien puede, y sigue siendo un sálvese quien pueda muy grande, que cuando empezó el tsunami que nos atraviesa, pues no tuvimos ninguna capacidad de reacción, fuimos sido expulsados de la profesión o de la actividad más o menos diaria
prácticamente de manera continua durante todos estos años. La última medición del año pasado de la Asociación de la Prensa de Madrid, de un estudio que está haciendo ahora, habla de 27.000 y pico de personas en el paro desde que comenzó la crisis. Eso significa el 51% de la profesión. 64% de mujeres, 64% de mujeres, 36% de hombres. En cualquier colectivo, en cualquier sector, esto es un desastre. Y sin embargo, no hemos hecho nada. Esa es una de las grandes crisis, que creo afecta a esta profesión, creo que afecta a esto que se llama periodismo. Los periodistas que todavía conservan el trabajo están en una situación de debilidad extrema, aferrados a un puesto que mantienen porque no han caído en ningún ERE. Los que en sucesivas oleadas nos fuimos al paro, nos buscamos la vida por nuestra cuenta, somos freelance, hemos tenido que aprender a trabajar de una manera diferente a la que estábamos habituados, con más o menos éxito cada uno, pero en cualquier caso en unas condiciones muy complicadas para ejercer esto que se llama periodismo, ejercerlo en condiciones. Punto 1. Hablamos ahora de dónde trabajan estos periodistas que todavía tienen trabajo y de qué ha pasado con las empresas periodísticas, con el negocio periodístico en estas últimas décadas. Que el periodismo es un negocio no es algo que sea nuevo. El periodismo que nació en más o menos siglo XVII, a partir de la invención de la imprenta, empiezan a publicarse de manera más o menos regular los primeros periódicos en Alemania, en Inglaterra. Empieza como un instrumento de los poderes, un instrumento de las monarquías, para difundir las noticias que querían difundir, para hacerle conocer a la gente pues lo que ellos querían que la gente conociera. No existía un periodismo independiente porque la sociedad no tenía nada que ver con la actual y no había ninguna posibilidad de salirse del guión. A partir del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, a partir de la independencia de las colonias en Latinoamérica y a partir de la caída de las monarquías en Europa, comienza a surgir lo que es el periodismo independiente y comienza a aparecer los medios que hoy todavía algunos siguen en pie y que fueron dándole lustre y prestigio a esta profesión y que consiguieron convertir el periodismo en ese cuarto poder que, bueno, hoy languidece o está por lo menos en duda o sospechoso. En esa época hubo gente que se dio cuenta que eso era un negocio y montó imperios. Pulitzer, Hearst, son gente que han montado imperios de manera incluso con métodos en algunos casos casi abyectos, como el caso de Hearst, ¿no? Ahí está Ciudadano Kane cuando muestra qué clase de personaje era William Hearst, ¿no? Y como él había más. La diferencia entre Hearst, Pulitzer o cualquier otro que haya montado medios de prensa, y aquí en España pues lo mismo, gente que de Luca de Tena hasta Polanco, con relación a lo que pasó en las últimas décadas, es que todos ellos eran periodistas. Negociantes, empresarios, listos para hacer dinero, saber dónde estaban los nichos de mercado para negociar, y habilidosos para tratar con el poder. Evidentemente siempre terminaron siendo de alguna manera aliados del poder, los grandes medios, pero eran periodistas, sabían dónde estaba la noticia, sabían dónde estaba la calidad, sabían reconocer a otro periodista. A partir de los 80, los medios de prensa
empezaron a ser cada vez más tomados por gente que no venía del periodismo. Las decisiones empezaron a llegar desde gente del mundo empresarial. Los gerentes empezaron a tener cada vez más poder hasta el final convertirse ellos mismos en los consejeros delegados, en los que mandan dentro de las grandes empresas. Los paquetes accionariales de los grandes medios, en algunos casos salieron a bolsa, empezaron a ser comprados por fondos de inversión, por tener dueños que prácticamente no se sabe quiénes son, pero que en cualquier caso exigen dividendos, exigen ganancias, les importa nada el periodismo, les importa nada la calidad, les importa nada la información. En la empresa donde yo trabajaba, empresa alemana, GMJ, este cambio se produjo en el año 2006. Siempre hubo un consejero delegado alemán, periodista, había sido redactor jefe de Stern en Alemania, tío muy listo para hacer negocios, pero muy periodista. Lo reemplazó el gerente. Y una de sus grandes y célebres frases fue: la calidad no importa. Eso fue en el año 2006, antes de la crisis. Lo echaron hace un mes. La empresa está cerca de irse de España o de quebrar en España porque es un desastre. El asunto es que ese es uno de los movimientos que ocurrió dentro de las empresas periodísticas, que los periodistas dejaron de tener peso en las decisiones. El otro movimiento, igual de importante, ha sido la concentración de medios. Aquí es muy fácil verlo. Todavía hoy sigue habiendo compras, fusiones en los grandes medios, en televisión, en la radio. De a poco el dial, por ejemplo, de nuestros aparatos de radio fue cambiando. Han ido desapareciendo radios que cuando yo llegué funcionaban y estaban muy bien: Intercontinental, Radio España, y de repente se fueron convirtiendo todos en la COPE, todos en la SER, todos, es decir, cada vez hubo menos lugares donde ir a escuchar. Las Radio Fórmula de las FM se convirtieron en radio donde solo pasa todos los días los mismos discos, la misma música, y además pertenecen a las mismas cadenas y a los 40 principales, Dial Madrid, no sé qué, todos pertenecen. El que no pertenece a Prisa pertenece a Vocento, y el que no pertenece a Vocento pertenece a Unidad Editorial. Al fin, entre 3 o 4 se comen todo el mercado. Esta concentración de medios, que no es exclusiva de España, es generalizada, que, insisto, se mantiene. El año pasado, hace unos meses, Antena 3 se comió a La Sexta, Telecinco se comió a 4, bueno, es así. Nos hacen creer que La Sexta es un canal de izquierdas. Sí, sí. Lara es el presidente de La Sexta. Entonces, ese tipo de concentración de medios, evidentemente, a la hora de facilitar y de hacer llegar la información a la gente, a nosotros, a los consumidores, es muy limitante, porque al fin y al cabo, si solo opinan 4, vamos a tener mucha menos información que cuando opinaban muchísimos más. Si solo nos da información 4, pues nos van a dar la información que quieran darnos esos 4. Y nuestra capacidad de análisis, de interpretación, de opinión, estará totalmente mediatizada por esos 4. Esta política de concentración que se da a nivel económico prácticamente en cualquier otro rubro, miren donde miren, hay concentración de medios, da lo mismo que sean telefónicos, de petróleo, de lo que sea. Los grandes se fueron comiendo a los pequeños en todos los casos. Pues manejan los precios, la distribución, comemos lo que ellos quieren, nos vestimos como quiere Ortega, bueno, es así. En los medios pasa lo mismo, solo que los medios
evidentemente manejan un producto muy sensible, un producto que dentro de un sistema democrático es demasiado importante como para dejarlo en manos de 4 personas. O de 5, da igual. Tenemos entonces unos periodistas en unas condiciones muy precarias, trabajando en unos medios donde mandan 4. Así estaba más o menos la situación en el año, la primera década de este siglo, el año 2000. A partir del 2002, 2003, aparece un elemento nuevo que nos introduce en la tercera crisis, que se llama Internet. Para entendernos, la revolución industrial que vive el periodismo con la llegada del medio digital y de Internet es equivalente a la que sufrió, no sé, la industria de lana. Empezaron a surgir los tejidos estos sintéticos, lo que pasó con el caucho y el látex cuando empezaron a fabricar la goma sintética, es decir, artificial, no hizo falta más sacar de los árboles, industrias que se fueron cayendo a partir de una revolución tecnológica. Eso es lo que pasa en el periodismo. Vivimos una revolución tecnológica, una revolución industrial propia del periodismo. Internet, digamos que ha motivado un par de cuestiones, o tres o cuatro cuestiones dentro del mundo del periodismo muy llamativas. Por un lado, y creo que es lo más grave, si de por sí el trabajo como tal en cualquier ámbito ha perdido importancia, hoy el trabajo no tiene, el trabajo cualquiera, el trabajo de barrer las hojas estas, cualquier trabajo ha perdido importancia, el trabajo se ha convertido en una especie de commodity, dicen los economistas, es un valor como puede ser el precio de la soja, del trigo o del barril de petróleo. Solo falta que en cualquier momento en los mercados de futuro de Chicago empiece a cotizarse a cuánto va a estar la hora laboral de aquí a 6 meses y manejarse en función de eso. Es lo único que diferencia el trabajo hoy en día de los productos como los que acabo de nombrar. Bueno, si el trabajo en general le pasa eso, en el medio periodístico, Internet hizo que la noticia le pase eso. Hoy la noticia ha perdido su valor. ¿Por qué? Porque hay tanta información, supuesta información, hay tanta noticia, hay tantas cosas a las que se tiene acceso, es tal el volumen tan gigantesco que evidentemente por una simple ley de oferta y demanda ha disminuido su valor. Entonces el trabajo del periodista, el trabajo del periodismo, que es dar noticias, dar información, ha perdido valor. La plusvalía que en su día teníamos los periodistas y tenía el medio de comunicación, tenía la radio, el diario, lo que sea, porque nos estaba contando una cosa que no sabíamos, hoy ha disminuido mucho. Ha disminuido a unos límites muy bajos. Eso hizo, entre otras cosas, que nuestros ingresos, los de los periodistas, bajaran en la misma dirección y en la misma proporción. Y eso hizo que los ingresos de los medios, de los grandes medios de prensa, pues le pasara lo mismo por un camino o por otro. Ahora veremos que sobre todo esto al final acaba sumándose la crisis económica en los países nuestros, ¿no? Pero en realidad la crisis del periodismo es anterior al 2008, es anterior a la subprime y anterior a todo esto. Ya veníamos en crisis, porque Internet ha disminuido el valor de lo que es la noticia. Hoy se hace creer que cualquiera es fotógrafo y que cualquiera es periodista. Los compañeros míos fotógrafos sufren horrores, han sufrido una disminución brutal de la importancia, ya no del valor pecuniario, de la importancia de su trabajo. Hoy hay una nevada, la última grande que cayó en Madrid, yo vine a hacer fotos de aquel retiro, estaba muy bonito. Los diarios que hacían, mándenos su foto. Y a todo el mundo le encanta que le pongan su foto en el diario, ¿no? Que salga, entra en internet y ve que le subieron su foto a internet. ¿Para qué necesita fotógrafos de plantilla un periódico
al que le llegan cientos de miles de fotos en 20 segundos, gratis, y algunas muy buenas, porque hoy las máquinas digitales hacen que realmente todos estemos capacitados para hacer fotos más o menos decentes. ¿Para qué le voy a pagar un sueldo a un tío para tenerlo ahí todos los meses para que me haga fotos? Si cuando hay un accidente en la esquina de casa hay millones de personas que hacen fotos con el móvil, y bueno, multipliquemos por lo que quieran. Entonces el valor de la mirada periodística, del valor tanto para el que escribe como para el que hace fotos, ha disminuido de manera dramática. Internet ha tenido ese efecto dentro de la profesión. Ha tenido ese efecto dentro de lo que es la información. También ha dado cosas buenas, evidentemente. Hoy se puede tener acceso a muchísima más información, se puede tener acceso a muchas cosas que no salen en los grandes medios, existen medios alternativos, existen muchísimos periodistas que han montado su propio medio, su propio blog, su propio canal de noticias, su propia manera de informar. Hay que buscarlo, no llega. El problema es que no llega, hay que buscarlo, hay que tomarse el trabajo de buscarlo, después voy a hablar de esto. El asunto es que cada vez más vamos achicando el negocio, cada vez más vamos achicando las posibilidades de sobrevivir para la persona que quiere trabajar de esto. Ya hemos sumado 3 crisis. Hemos sumado Internet, ¿sí? todo lo que es el mundo digital, hemos sumado lo que pasó con las empresas y lo que nos atañe a nosotros mismos, a los periodistas. A todo esto, en el 2008 empieza la crisis económica. La crisis económica lo que hace es cercenar las 2 patas, por lo menos a nivel de prensa escrita, que todavía quedaban en pie: las ventas y la publicidad. Si ya de por sí el nivel de ventas venía bajando a partir de la irrupción de lo digital, me olvidé, claro, me olvidé de una cosa: ¿cómo abordaron las grandes empresas la llegada de lo digital? Perdón, esto se me había olvidado, que es muy importante. Mal, muy mal. Las empresas periodísticas, los cráneos esos que se hicieron cargo en los 80 de las grandes empresas y que venían del mundo empresarial y que solo le interesan los números, dijeron: hay que estar en Internet. ¿Cómo no vamos a estar en Internet? Al primero que se le ocurrió, empezó a volcar todo su contenido en Internet, y todos los demás lo siguieron porque tenía muchas visitas. Internet es el futuro. Bien, no conozco absolutamente a nadie en este mundo capitalista que se gaste una pasta en elaborar un producto y lo regale. Solo los periodistas, solo los medios de prensa. Hacer un diario es carísimo. Hacer un producto periodístico cualquiera es muy complicado. Acá hay diarios, El País, que ha llegado, ahora creo que cambió, pero hasta hace poco hacía una cosa que era una locura. Uno se compraba el periódico en el kiosco, se gastaba €1,50, €2, depende del día, en comprarse el periódico, se leía la noticia y al final de la noticia ponía: más información en www.elpaís.com. ¿Cómo más información? Yo me dejé el coche en doble fila, casi me multan, me crucé la calle cuando en medio del tráfico para llegar al kiosco, comprarme el periódico, y tú me dices que me vaya a mirarme más información gratis. No lo compro más, no tiene sentido, es una cuestión de sentido común. Bueno, eso hicieron los medios de prensa. Ahora quieren cambiar. Ahora quieren Orbit, Escape, esto que se inventó El País también, bueno, y en general los grandes grupos periodísticos de todo el mundo vuelven otra vez a dar contenidos de pago, algunos contenidos libres y otros contenidos de pago. Yo creo que llegan tarde. Primero porque ya nos hemos acostumbrado demasiado a que la información es gratuita, y sobre todo porque hay generaciones, nosotros los que yo tengo 53 años, cumplo ahora 54, los que somos de más de 40, 45, que hemos crecido, que hemos estudiado en papel, crecido en papel, leído en papel toda la vida, bueno, mal que mal seguimos, no sé, nos gusta esto del papel, ¿no? Pero las generaciones de 35 para abajo
han estudiado, han crecido, su vida es una pantalla. Su vida es una pantalla, un móvil, una consola, una pantalla. Y además, gratis. La información llega gratis, está ahí. Solo hay que darle un botón y mirarla. No hay que pagar por información. Nadie compra periódicos a los 20 años, hoy. Entonces el futuro evidentemente es problemático para las estructuras tal como nosotros las conocemos. Entonces, para las empresas, el adecuamiento a esta nueva situación digital, de la economía digital, ha sido sencillamente desastrosa, patética, y es quizás una de las patas más gordas de la crisis. Vuelvo a donde estaba antes. Sobre todo esto, a partir del 2008 aparece la estafa esta llamada crisis económica. Y entonces decía antes que se cortan las dos patas que nos quedan, que son las ventas, sobre todo a nivel de prensa escrita, y la disminución, la caída en publicidad. Los medios han vivido siempre de esas dos patas, de esos dos canales de ingreso. La caída de ventas es, por lo menos aquí en España, en todas partes, es bestial. El país tenía, lo tengo por ahí apuntado, pero más o menos de memoria, en el año 99 su difusión andaba en los 435.000 ejemplares. En septiembre de este año está en 275.000. El ABC estaba en 310.000 y está en 130.000, una cosa así. Es una caída que no tiene freno, no tiene parangón. Y a nivel de publicidad lo mismo. Esto ha provocado cierres de cabeceras. En España llevamos unas 200 medios de comunicación cerrados, no solo escritos, también audiovisuales y de radio. Desde el comienzo de la crisis, en Estados Unidos más de 300, con especial hincapié en los medios locales. Hay muchas ciudades que se han quedado sin medios locales, aquí pasa en Cuenca, creo que Guadalajara también. No existe la información local, ha desaparecido la información local escrita. Con lo que significa eso, vuelvo otra vez a lo mismo, en pérdida de trabajo, en pérdida de capacidad para informar, en variedad de información, etcétera, etcétera. La caída de la publicidad es el otro agujero negro, también en unos porcentajes cercanos al 50%, al 60%, con lo que había hasta el año 2007, cualquiera de los países que se quiera mirar. La publicidad, cuando empezaron a caer las ventas, en el año 2000 más o menos, 99-2000, la publicidad sostuvo el negocio, sostuvo las estructuras hasta el comienzo de la crisis. De hecho tuvo algunos años gloriosos la publicidad. En el 2006, con plena burbuja, era maravilloso. Todos los años venía el jefe de publicidad de la revista donde yo trabajaba y decía que le habían puesto unas previsiones para el año siguiente de un 10% más o un 15% más de las páginas de publicidad que había hecho el año anterior. Y las cumplía. Lo más curioso es que las cumplía. Durante 2 o 3 años las cumplía. Uno ponía las manos así y le caía publicidad. A partir del 2008 eso desapareció, los precios se cayeron, las condiciones de contratación de publicidad se cayeron. Y entonces, si todavía, cosa que es bastante dudosa, si todavía quedaba algún grado de independencia en los medios, en los grandes medios, en los medios que tienen grandes estructuras, esa caída de publicidad unida a la caída de ventas hizo que esa falta absoluta de independencia económica redundara en una falta absoluta de independencia a la hora de elaborar los contenidos. Los medios dependen exclusivamente de quien les da el dinero. Si el dinero se los da el Corte Inglés, jamás hablarán mal del Corte Inglés. ¿Alguien leyó alguna vez una noticia sobre un conflicto laboral en el Corte Inglés? Muy difícil, porque si pierdes la publicidad del Corte Inglés estás perdido.
ahí en la editorial donde yo trabajaba, se hacía la revista Capital, al director de Capital, a Carlos Salas, le echaron por publicar primero una noticia que afectaba a la ONCE y después una noticia que afectaba a Peugeot. Peugeot amenazó con retirar toda la pauta publicitaria de todas las páginas de todas las revistas de la editorial, si no se retractaba y no daban marcha atrás con esa noticia, que era un fallo en el arranque de no me acuerdo qué modelo de Peugeot. Carlos Salas se negó. Carlos Salas terminó en la calle. Carlos Salas es hoy el director de lainformación.com. Bueno, esa falta de independencia económica hace que esté muy limitada o prácticamente sea nula la capacidad de manejar la información o de brindar información de los medios. ¿Cómo consiguen hoy publicidad los medios con la crisis que hay? O mirando por otro lado cuando pasan cosas en determinadas empresas, o a través de conseguir publicidad hablando bien de lo que cada uno quiera. Si no es que Rajoy le pase un sobre, o bueno, no sé quién lleva el trabajo de Bárcenas ahora, no me acuerdo, ahí en el PP, le pase un sobre todos los meses a Maruenda o a ninguno de los que hablan permanentemente a favor del gobierno. Basta con que hablen con cualquiera de los dueños de cualquiera de las grandes empresas, que después por otro lado aportan dinero de manera fraudulenta al partido de gobierno que esté en ese momento, para que ponga publicidad en ese medio, y ya automáticamente el director de ese medio se sostiene. Ya está. Es tan fácil como eso. Favor por favor se paga. Así funcionan los medios, así funciona el periodismo de hoy. Esas cuatro crisis tienen un aliado fundamental, sin el cual todo sería imposible, que somos nosotros, los consumidores. Nosotros como consumidores hemos facilitado con nuestro pasotismo y con nuestra elección que esto ocurra. Los periodistas tenemos mucha culpa, los grandes empresarios de la información tienen mucha culpa, la eterna relación del periodismo con el poder tiene mucha culpa, pero nosotros también. Y aquí voy a centrarme en algo, en un elemento, en un aspecto que casi no he tocado hasta ahora, que es la televisión. La televisión se fue convirtiendo, a partir de los años 60, cuando empiezan a darse los primeros informativos por televisión, en un factor trascendental en la formación de la idea y de la opinión de la gente. Hay infinidad de gente que cree informarse porque ve el telediario por la noche. Da lo mismo cuál telediario, me da lo mismo que sea el más independiente, liberal, progresista, el que quiera, que el más retrógrado. Me da absolutamente igual. Es imposible informarse con un telediario. Como mucho uno sabe las cuatro cosas más grandes que pasaron, pero son las cosas que nos quieren contar. El periodismo es así, siempre te cuenta lo que quiere contar. En los diarios también entra lo que uno quiere contar. E incluso dentro de una misma noticia entra lo que quiere contar. Yo puedo hacer la información sobre esta charla que estoy dando y titularla de una manera o de otra muy diferente. Y estoy dando la misma información. Pero bueno, la televisión ha conseguido que en un rato, en media hora, 45 minutos, alguien crea que está informado. Y la televisión, por lo menos en España, cuando yo llegué en el 88 todavía existía solo la 1 y la 2, no había cadenas privadas, que empezó a partir del 90. Cambió mucho a partir de la irrupción de las cadenas privadas. Para mí hay no sé, se me quedó grabado una cosa que son las mamachichos. Las mamachichos de Telecinco cambiaron el concepto de televisión. Aquí, evidentemente las mamachichos no fue un invento de aquí, vení por todo otro lado, pero aquí cambió el concepto de televisión, porque convirtió todo en un show. Y todo fue cayendo dentro de ese show. Los telediarios también. Los telediarios son un show más dentro de lo que nos presenta la televisión. Y sin embargo, nosotros seguimos eligiéndolo, digo nosotros, hablo del consumidor medio, de la mayoría de la población,
seguimos eligiendo los telediarios como fuente principal de información. Y la pelea de si está más, se ve más el de Telecinco, el de Antena 3, y al mediodía, si no sé qué, la 1, con esta cosa tan mentirosa que son las audiencias. Porque ya me gustaría saber quién tiene un aparatito de audiencia en su casa. Yo todavía no conocí absolutamente a nadie que tuviera un aparatito de audiencia en su casa. Ni conozco a nadie que conozca, no sé. Pero bueno, ahí estamos con las audiencias. Y la televisión, al convertir la noticia en un show, al convertir el telediario en parte de ese show, al presentar las noticias de una manera determinada, pues ayuda muchísimo a la banalización de la información, a esta pérdida de nivel de la información, a esta pérdida de nivel del periodismo. Juntemos todo, armemos el puzzle este que he intentado trazar en este rato, y nos vamos a dar cuenta que tenemos unos chicos, unas chicas, unos señores que trabajan en algunas redacciones, que han visto cómo han despedido a un montón de compañeros y compañeras, que han visto cómo han despedido, y eso no lo dije antes, a los mayores, a los que eran la referencia en las redacciones, a los que podían dar enseñanza en las redacciones. Ha habido pocas cosas más dramáticas en esta profesión que el hecho de echar de las redacciones de una u otra manera, tanto en prensa escrita como en televisión y radio, a la gente que más sabe de esto. Si tú quitas de la cadena de transmisión de conocimientos, quitas a las personas que más saben, pues cómo aprenden los de abajo, cuál es la referencia, en quién se fijan, a quién miran, a quién le piden un consejo. Súmese a eso el show, súmese a eso internet, súmese a eso la devaluación de la noticia, súmese a eso la pérdida absoluta de independencia económica de la gran cantidad, de la mayoría de los medios, y vamos a ver qué capacidad tiene ese periodista y ese medio de resistirse a manejar la información en función de lo que más o menos le queda para tratar de sobrevivir, para tratar de pagar la hipoteca, para tratar de mandar a los chicos al colegio, para tratar de mantenerse dentro de este mundo de consumo en el que, nos guste o no nos guste, nos movemos. A partir de ahí existe la manipulación, porque a partir de ahí existen unos intereses creados de parte del poder que sabe manejarlo porque ha creado unas necesidades en los medios, porque ha creado unas necesidades en los propios periodistas que o se avienen a hacer eso, o se van a la calle, o se tienen que dedicar a otra cosa. Y entonces, bueno, cuando decimos los medios manipulan, los periodistas somos unos mentirosos, vale, sí, no digo que no sea así, evidentemente, es así, claro que es así. Pero es así por todo esto que vengo trazando. ¿Sí? Este es el panorama. Esto es lo que ha llevado a que una profesión que era muy prestigiosa, hoy salga en todas las encuestas como una de las peor calificadas. ¿Qué se puede hacer? No, tampoco quiero terminar con tanto dramatismo. ¿Qué se puede hacer? A mí me enseñaron que en caso de duda hay que hacer periodismo. Hacer periodismo es lo que intentan hacer muchísimos chicos, muchísimos periodistas mayores que todavía están dando el callo. Me contaba hace unos años Vicente Romero de Televisión Española que cómo él trataba de defender el buen periodismo en los programas que hacía, a pesar de las presiones, a pesar de que lo mandaban el programa se lo daban a las 2 de la mañana en la segunda cadena. Bueno, a pesar de todos los pesares, él intentaba hacer buen periodismo, a pesar de que en los últimos años en los que trabajó en informativos de Televisión Española, de repente lo mandaban de enviado especial o de corresponsal en un sitio, no sé, donde había alguna manifestación, un conflicto, una guerra, lo que fuera, y desde aquí, desde Madrid, le decían lo que tenía que contar, cuando, claro, él tenía otra información porque me contaba una anécdota que era buenísima. Decía, tú llegas a un sitio donde hay una manifestación, ¿no?
y resulta que vienes de recoger una información o varias informaciones porque te has estado todo el día moviendo por ahí, no sé qué. Y en el momento que estás llegando, te dicen, vete a la plaza porque acaban de pegar, Reuters nos acaba de mandar una foto de una señora que le pegaron, que no sé qué, que hay unos incidentes y tal, pero eso yo no lo vi. Yo tengo otra información, no, pero lo que está saliendo en todos lados es la señora que le pegaron. Y entonces termina este señor que estuvo trabajando durante todo el día para conseguir una información determinada, dando una información que no vio porque se lo manda a su jefe que está en Madrid, a no sé cuántos miles de kilómetros del lugar donde ocurren los hechos. Así se manejan las cosas. Hay gente que a pesar de todo esto sigue creyendo en hacer periodismo, que es lo que con más o menos éxito he intentado hacer esta mañana. Ponerles unos datos, contarles una secuencia de hechos, interpretarlos como yo creo que son. La objetividad, insisto, no existe. Si aquí viene Pedro J lo contará de otra manera, Arsenio Escolar lo contará de otra manera, Ignacio Escolar lo contará de otra manera, yo lo cuento como creo que es. Traté de serlo, de emitir la menor opinión posible. Sé que se me escaparon algunas cosas, pero he intentado opinar poco. Y a partir de aquí, esperar que sea el consumidor de información el que se dé cuenta que es el que tiene la llave para cambiar esto. Hoy, gracias a Internet, es fácil acceder a mucha información buena y de calidad que todavía hay gente que hace, que no puede vivir de esto porque lo que se paga, cuando se paga por la información en Internet, que hay, la mayoría es gratuita, la mayoría de la elaboración de la información es gratuita. Estoy cansado que me llame gente a decirme que está montando un proyecto en Internet y que el día que empiecen a ganar dinero me van a pagar, ¿no? Pero mientras tanto tengo que trabajar gratis para ello. Y nos pasa a la mayoría. Pero bueno, ahí está, hay información que es buena, hay que buscarla, hay que tomarse el trabajo de informarse, hay que saber qué se elige, hay que darle la espalda al periodismo mentiroso, al periodismo manipulador. Así como nadie puede ofender si el supuestamente ofendido no le hace caso, nadie puede manipular si el manipulado se da cuenta y no le hace caso. Somos nosotros los que hacemos que nos manipulen, no el manipulador. Tengámoslo en cuenta. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Vamos un poquito tarde, pero vamos a empezar. Muchas gracias por venir y más en un puente, que se puede hacer cosas diferentes, ¿verdad? Está en Madrid. Muchas gracias a Rodolfo por también venir y también en un puente. Rodolfo es periodista, ejerce el periodismo desde hace 30 años y 25 de esos años lo ha hecho en España. ¿No se me oye? Ah, que me ponga derecha para que salga bien. Vale. Ha sido... ¿No? ¿Así mejor? Vale. Ha sido subdirector de Geo, colaborador, ha sido Yes del País, de Muy Interesante. Bueno, tengo aquí anotadas muchísimas cosas. En Argentina y en España, porque Rodolfo es uno de los argentinos que han venido a darnos su inteligencia a este país, como en otro momento fuimos los españoles a darles nuestra inteligencia. Actualmente trabaja por su cuenta. Fue activista de la UTBBA, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y sigue vinculado con ella. Ayer estuve viendo un poco de la UT tal y siguen habiendo periodistas perseguidos y con muchas dificultades en Argentina. Es miembro de la Asamblea de Moratala del 15M, como yo, desde su inicio. Ha sido un gran colaborador en el grupo de Economía y Política. Hemos hecho cosas muy interesantes y siempre podemos contar con él. Rodolfo nos contará la problemática del periodismo desde dentro, las crisis que afectan al periodismo y a los periodistas, y ya sabéis que la charla se titula La encrucijada del periodismo, las 4 crisis del cuarto poder. Se llama Rodolfo Chisliansky, que no lo he querido pronunciar por aquello si me salía mal, pero parece que más o menos. Bien. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Teresa. Tener un título de periodista no significa ser periodista. Igual que lo contrario. El periodismo en las facultades es una facultad, una materia muy María.
hay mucha gente, hay muchos chicos con vocación que hacen periodismo, ¿no? Y que estudian en la facultad. Esto, por supuesto, hay que tomar las cosas como son, ¿no? Y hay chicos que salen de la facultad que son buenísimos y que hubieran sido buenísimos periodistas sin ir a ninguna facultad. Pero la realidad es que hay mucha gente que hace periodismo porque no sabe otra cosa que hacer, porque le da un conocimiento general de las cosas, porque ser periodista, mientras uno no quiera ganar dinero, mola, porque si tienes algún sitio donde trabajar, pues llegas por la mañana, lees el periódico y encima te vienen bien porque te estás enterando de las cosas, no te regañan por leer el periódico, nadie llega a su trabajo y se tira hora y media, 2 horas leyendo el periódico, porque de vez en cuando te dan un pase gratis para ir a ver la final de la Champions que todo el mundo se muere por ir, o para ir al Festival de Cannes, o para ir, yo que sé, a la ópera, o a lo que cada uno le guste. Y encima no solo va gratis, te pagan el billete, te pagan las dietas, sino que además te pagan el sueldo por eso, si cobras por hacer esas cosas. Mola mucho ser periodista, siempre que no quieras ganar dinero. Entonces, es una profesión a la que acceden, en la que ingresan muchos chicos que después quieren trabajar de lo que han estudiado, como es lógico. Eso ha hecho que durante estas últimas décadas haya crecido una cantidad de mano de obra muy barata, con acceso a las redacciones, y que han hecho que el prestigioso a estar muy maltratado en los últimos años. Mi idea en esta mañana es tratar de dar algunas claves, de contar un poco cómo ha sido este proceso. Creo que hay 4 crisis grandes, algunas más, en mi criterio, un poco más pequeñas, pero que por ahí también las mencionaré. Y mi idea básicamente es tratar de, ya que hicisteis el esfuerzo de venir aquí un domingo de puente, tratar de pasar un rato lo más ameno posible. Aquí se me ocurre un chiste muy de Lelutier, que es a menos que tengan otras cosas que hacer un poco más interesantes, pero bueno. Como al final, haga lo que haga, uno termina hablando de uno mismo. Yo voy a tratar de ser original y en lugar de terminar hablando de mí mismo, de nosotros mismos, de los periodistas, voy a empezar hablando de nosotros mismos. La primera de las crisis de las que voy a hablar es justamente la que tiene que ver con nosotros, con los periodistas. Hasta los años 70, el periodismo, no solo aquí, en el mundo, se nutría de una cantidad de gente que llegaba a esta profesión, a este oficio, movido pura y exclusivamente por la vocación. No existían prácticamente en ningún lado facultades de periodismo, facultades de ciencia de la información, facultades de comunicación. Los periodistas nos hacíamos solos, porque nos gustaba esto, porque nos llamaba la atención, porque sentíamos, bueno, vocación, necesidad de ir a buscar la noticia, de comunicarla, nos gustaba escribir, nos gustaba hacer entrevistas, nos gustaba estar donde ocurrían los hechos, nos gustaba investigar, cada uno en su ámbito, cada uno dirigido hacia secciones diferentes, hacía eso. La época de oro del periodismo, que fue la primera mitad del siglo XX, se hizo a base de estos periodistas que hacían de su vida, es decir, hacían de su oficio su vida y viceversa. En España, concretamente, a partir del año 72, se crearon la Facultad de Ciencias de la Información, aquí en la Complutense y en la Universidad de Barcelona. A partir de ese momento comenzó una explosión de estudios de periodismo, con distintos nombres, en facultades públicas, en facultades privadas. Todos los años, cada vez de una manera más creciente, había miles de chicos que se apuntaban en la Facultad de Periodismo. Y para entrar a trabajar en los medios, ya a partir de los 80 y los 90, empezó a haber titulitis.
solo se puede entrar a trabajar si tú tienes un título de una facultad que diga que eres periodista. Las facultades de periodismo enseñan muchas cosas, dan unas ideas generales, funciona más o menos como funciona la universidad en general en este país. Ahí está el informe PISA para decir cómo funciona la educación en este país. Y suelta al mercado todos los años una cantidad de chicos con ganas, algunos más, otros menos, pero habría que ver cuántos con vocación. Muchas gracias a la gente de Economía Sol por esta invitación. Este ciclo varias veces estuve sentado escuchando y es un placer, es un honor estar de este lado del megáfono. Cuando Teresa me llamó, me dijo de dar esta charla, lo que me dijo en realidad fue si quería dar una charla sobre la manipulación en el periodismo. Yo le dije que no, que yo de manipulación en el periodismo no iba a hablar, que yo podía hablar de eso que aparece en los carteles, que posiblemente acabe derivando en el tema de la manipulación. Pero una de las cosas que me enseñaron, de las cosas que aprendí en el periodismo es que no debemos prejuzgar, que el buen periodismo se hace a base de datos, de interpretar esos datos, de tratar de difundir esos datos de la manera más objetiva posible. La objetividad no existe, pero de la manera más objetiva posible, de opinar siempre que se aclare que se está dando una opinión, y a partir de ahí es el que recibe la información, el que tiene que determinar qué es lo que está diciendo, qué es lo que se está contando, qué es lo que está pasando. Si yo empiezo a hablar de manipulación en el periodismo, estoy prejuzgando que el periodismo manipula, que los periodistas somos mentirosos y todas estas cosas que nos suelen decir últimamente a un colectivo que ha pasado de ser muy